Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, a nuestro conferenciante de hoy, por supuesto, Emiliano Hernández Carrión, y a todos ustedes, señoras, señores, como siempre, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a la 15ª de las conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias que se ha denominado Atrévete a sentir. Son 15 conferencias de un curso en el que además ALUEX cumple 15 años. Bueno, por lo del número siempre gusta, ¿verdad?, de destacar estos datos. 15 conferencias en el 15 aniversario. Seguimos hablando hoy dentro de este segundo apartado comprendido dentro del ciclo de conferencias dedicado a la ciencia y la tecnología. Durante estas 3 últimas semanas han sido los doctores en ciencias físicas José Cernicharo y Enrique Arribas los que han hablado, entre otras cosas, de ondas de radiofrecuencia, sobre la expansión del universo y sobre el universo. Hoy cambiamos de tercio totalmente y será el licenciado en Historia Antigua y Arqueología el que profundice, en este caso, en la historia del vino a través de sus barricas, de sus toneles o de sus tinajas. Ya ven que con ALUEX y con este ciclo de conferencias nunca se van a aburrir, porque temas hay muchos, conferencias otras tantas y conferenciantes de lujo siempre. Bueno, por no alargarme demasiado, les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Emiliano Hernández Carrión nació en Jumilla, en Murcia, en 1956. Es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. En la actualidad es director del Museo Municipal Jerónimo Molina y arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Jumilla. También es miembro de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Es presidente de la Asociación de Directores y Técnicos de Museos de la región de Murcia. Presidente del Instituto de la Cultura del Vino y director de la revista Pleita. Hernández Carrión ha publicado numerosos libros, tan solo les voy a destacar Palabra de calle, El himnos de Jumilla y el reflejo de la mitología en la plástica romana de la región de Murcia y La metalurgia en el altiplano de Jumilla-Yecla, prehistoria y protohistoria. Pero si quieren indagar un poquito más en su biografía, tiene otro gran número de libros que ha publicado. También ha publicado numerosos artículos de temas relacionados fundamentalmente con la arqueología, con la etnografía, con el arte rupestre y, por supuesto, con la enología. Ha dirigido distintas campañas de excavaciones arqueológicas, como las del Conjunto Arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho, la Necrópolis del Collado y Pinar de Santa Ana, la Villa Romana del Camino del Pedregal, la Necrópolis Musulmana de la Rinconada de Olivares, la Cueva con enterramientos múltiples de la Sierra del Molar, el Castillo de Jumilla. Podríamos seguir. Todas ellas en Jumilla, aunque también la excavación del campo de túmulos de Villanueva de Carmeros, en La Rioja. También ha realizado otros estudios sobre arte rupestre por toda la región de Murcia. También ha sido premiado y condecorado. Vamos a destacar solo alguno: el Premio El Faro a la Labor Cultural y también el Premio Himnos concedido por el Ayuntamiento de Jumilla, entre otros muchos, como bien les decía. Antes de dejarles con nuestro conferenciante de hoy, con Emiliano Hernández Carrión, sí que les adelanto que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 26 de febrero, aquí a las 6:30 de la tarde, como siempre. En este caso será el turno de la licenciada en Biología, Coral Calvo Buzos, quien nos hablará sobre alimentación y prevención de la enfermedad, últimas evidencias. Y ahora ya les dejo con nuestro conferenciante de hoy. Como siempre, disfruten de la conferencia y muchas gracias. Agradecer a ALUEX el haberme invitado a colaborar con la asociación y felicitarles por este trabajo ímprobo que se llevan en favor de la cultura, porque, como decía el poeta cubano José Martí, la cultura es tan importante que hay que ser culto para ser libre. Es decir, la libertad no la da precisamente la formación, el estar formados. Yo esta tarde voy a aportar mi pequeño grano de arena. Vengo de, como muy bien ha dicho María José, del campo de la arqueología, y aunque el uso del vino a través de la historia, de ahí el subtítulo de barricas, toneles y tinajas, según se ha ido utilizando en un momento o en otro, cuando vi que llevaba 40 diapositivas corté y no había llegado a la historia, estaba en la prehistoria. Lo he dejado en 35, aún así eso no excesiva, y nos vamos a centrar, como ustedes podrán ver, aunque haremos algunas pinceladas después,
sobre la historia del vino, pero casi eso lo dejamos para una segunda parte. No es por nada, por no obligarles a ustedes a traer aquí la cena y cenar aquí esta noche, ¿no? Y como muy bien ven en la cita de Homero, es una cita muy bonita de Homero cantando las virtudes del vino, nada habré de ocultaros. Vamos a hacer... Y como recuerdan ustedes el anuncio aquel de televisión, dice el gran Séneca, que le preguntan la hora y te cuenta la historia del tiempo. Pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Me han preguntado por el vino y yo me voy a remontar a las glaciaciones. Las últimas pulsaciones de glaciares, es decir, vamos a hablar de Europa, que como pueden ustedes ver ahí, se remontan entre el 20.000 y el 18.000 antes de Cristo, mes arriba, mes abajo. El frío avanza y las plantas, como seres vivos que son, le huyen también al frío, también tienen frío. Incluso los ingleses han estudiado lo que avanza y retrocede un bosque en condiciones naturales en un año. En este caso era un periodo de 5 que andaba, no llegaba a 2 kilómetros, andaba, se expandía, ¿no? Entonces, lo que hicieron cuando las pulsaciones glaciares, las plantas, sobre todo las plantas frioleras, las que tienen frío, entre ellas la vid, que es de la que vamos a hablar, ¿se refugian dónde? Pues se refugian en todo, a ver si aquí... Se refugian en toda la cuenca mediterránea. Vid, donde, porque tengamos en cuenta que restos de vitis vinífera silvestre en los periodos interglaciares se han encontrado incluso en Groenlandia. Y llega un momento que se expande tanto que llega a Groenlandia. El frío que hace que se recoja a casa, que es su casa donde debe ser, que es la cuenca mediterránea. Entonces, todas las variedades que hay ahora mismo para vinificación iba a decir en el mundo, ¿no? Pero hay algunas también que se refugiaron, otras variedades en América. Pero en lo que conocemos ahora mismo en Europa, todas tienen su origen en el Mediterráneo. Hay un estudioso francés de este tipo de cosas, el origen de la vitivinicultura, sobre todo de la vid, y hicieron un estudio genético que además les costó un pastizal, marcando dónde estaba el núcleo originario de la vid para vinificación vamos a hablar siempre, ¿eh? Porque hay otras vides para uva de mesa o para hacer pasas. Eso luego lo veremos a lo largo de la conferencia, cómo eso el hombre llega a dominarlo muy bien. Pero vamos a centrarnos en lo que es la vid para vinificación, para obtener vino, realmente. Entonces, este estudio genético que hicieron los franceses detectaron o aislaron 2 cepas, 2 núcleos de origen para la vid de vinificación. Uno en Oriente Medio y otro en la península ibérica, incluso en el norte de África, pegado a la península ibérica. Pero como son franceses, yo no tengo nada contra ellos, porque yo cuando empecé a estudiar en mi instituto no había inglés, tuve que estudiar francés, y la cultura francesa me encanta. Pero ellos, en este estudio, además, en el párrafo siguiente, hablan de que han aislado 2 núcleos genéticamente para el origen de la vitis vinífera, y dice, estos 2 núcleos están así, aquí, uno en Oriente Medio, uno en cada extremo del Mediterráneo. Pero el origen del vino es de Oriente Medio. Vamos a ver. Si ante los mismos problemas, ante las mismas necesidades, la humanidad ha respondido con las mismas soluciones, de hecho tenemos la agricultura que no surge en Oriente Medio, surge en Indonesia, en Indochina, surge en América Central, la metalurgia surge en Centro Europa, ahora se está planteando que surge también en Huelva. Ante unos problemas determinados, la humanidad responde con unas soluciones determinadas. ¿Cómo en Oriente Medio sí hacen vino y aquí no? Probablemente como fruto, y lo vamos a ver a continuación, se comía, se consumía. Es que si nosotros tenemos más antigüedad en la elaboración de vino que los franceses, parece que el marchamo queda un poco dolorido, ¿no? Y es muy curioso, a mí me llama la atención, y al Brun, que es como se llama el investigador este francés, no lo conozco personalmente, pero vamos, para decirle, mira, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. Y ahora volveremos sobre el tema. Dentro de la península ibérica, ¿el frío dónde llega? ¿O dónde se refugia la vid? Esto es un poco restrictivo, esto lo ha debido de hacer algún paisano mío de Murcia, porque eso lo ha puesto en la región de Murcia. Pero vamos, es mucho más amplio, la zona incluso llega hasta Huelva o llega hasta el sur de Portugal, hasta el Alentejo, es decir, zona donde el frío no llega. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, porque los restos de hombre de Neandertal, del Paleolítico Medio,
que no viven en cuevas, que viven al aire libre, se documentan en toda esta zona, en toda la zona que le estoy diciendo. Bueno, lo señalo desde aquí. Toda esta zona. Esta parte es donde estamos encontrando restos de campamentos de neandertales que no viven en cuevas. ¿Qué nos está diciendo? Como esto está coincidiendo con el 20.000, 18.000 que decíamos antes, que no tienen frío o que hace un clima más benigno. Porque frío tendría que hacer, ¿no? Indudablemente. En ese sitio es donde se refugia también la vitis vinífera. Entonces, a partir de ahí es donde podemos nosotros empezar a estudiar el tema. Lógicamente tenemos que ir al origen, como les decía hace un momento, el principio de la vitis vinífera está la silvestre. La silvestre en los momentos interglaciares se han llegado a localizar, como digo, en Groenlandia. Es decir, las plantas van y vienen según el clima. Este es un fruto, como ven, son unas bayas, no tienen la compacticidad que tiene un racimo de uva, están más alegres, pero son dulces, son buenas, se pueden obtener, se consumían. De hecho, este yacimiento que vemos aquí, que es el cerco de Jumilla, que es la fuente principal de Jumilla, es un cazadero prehistórico del Paleolítico inferior, es decir, anterior a lo que hemos hablado de los neandertales. Es un manantial de agua natural que mana todo el año y que es donde van a beber los animales. ¿Cuándo puedes cazar mejor un animal? Cuando está quieto, cuando está parado bebiendo. Esto es un cazadero. Hemos encontrado restos de fauna, hemos encontrado restos de útiles del Paleolítico inferior y hemos encontrado pepitas de vitis vinífera silvestre. Es decir, que el hombre primitivo del Paleolítico inferior ya lo lleva como fruto. No elabora vino, indudablemente, no lo sabemos, pero vamos, que el fruto lo está explotando, es decir, el medio lo está utilizando lo que le ofrece el medio, es indudable desde el Paleolítico inferior. ¿Cuál es el problema y por qué los franceses pueden decir que el origen del vino está en Oriente Medio y no en la península ibérica? En los dos sitios a la vez. Yo defiendo que sean los dos sitios a la vez, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sean uno que tenga preeminencia sobre otro. Porque en algunos sitios, saben ustedes que tienen más dinero que en otros, y no tenemos que mirar a nadie. Esta vasija, que como pueden ver ustedes, aparece en Jalil Firuz, tepe de Jalil Firuz, en los montes Zagros en Irán, como lo investigan los americanos, cuando encuentran la vasija, ¿qué hacen? Análisis de qué contiene dentro. Y se encuentran que tiene ácido tartárico. Que yo, a fecha de hoy, conozca que hayamos hecho análisis de vasijas prehistóricas en España, ninguno. Pero es que las que se han hecho sobre ánforas romanas, de las que se llaman ánforas binarias, un tanto por ciento, un 20% tenían aceite, restos de aceite. Es decir, el problema nuestro ¿cuál es? Que sí, investigamos mejor que nadie y más eso de nadie, pero a la hora de gastarnos los dinerillos en hacer análisis, chicos, no los tenemos. Ahora, eso es un paréntesis. Nos están obligando a los arqueólogos que, aparte de excavar, consolidemos lo que vamos excavando, es decir, que no se destruya, que no se caiga. Es algo que venimos reclamando nosotros mucho tiempo. Ahora, dennos dinero. Los milagros ya los estamos, o sea, lo imposible ya lo estamos haciendo. Para hacer milagros nos tienen que dar más dinero, ¿eh? En ese sentido. Esta vasija se considera la más antigua con restos de vino. Estamos hablando de 5.400 a.C., y es lo que le da a todos los autores para decir que el vino se empieza a elaborar allí. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros empezamos a ver en poblados neolíticos, este es la cueva del Abrigo del Milano en Mula, que es neolítico, que estamos hablando también de aproximadamente de esa fecha, estamos hablando de un 3.900, un 4.000 a.C., donde ya hay pepitas de vitis vinífera, silvestre, es decir, o sea, sí, silvestre en este caso, ahora veremos cuándo se empieza a cultivar. ¿Hacen vino? No lo sabemos. ¿Que lo comían como fruto? Y tanto, si ya lo hacían desde el Paleolítico inferior. Pero claro, esta es la cantidad que tenemos de pepitas que ya te hace pensar, tanta uva no podían comer, algún fruto más también tendrían después. Y si hay tanta pepita de uva, que posiblemente elaborarán vino. ¿Qué nos falta? Pues el análisis, demonios. No podemos hacer otra cosa. Y nos venimos a Albacete. ¿Qué pasa en Albacete? Primero, que está menos prospectada que algunas otras provincias.
mucho más que, por ejemplo, algunas vecinas como Ciudad Real, vamos a ser claros. Pero si observamos el listado de yacimientos neolíticos de Albacete, menos los 4 o los 5 últimos, ¿qué estamos hablando? Nos estamos situando en la serranía, Sierra de Segura. ¿Aquello es una zona apta para cultivar la vid? No, probablemente. Eso sí lo tenemos muy prospectado, porque además lo han hecho gente además muy maja, muy amigos nuestros, como José Luis Simón y Jordán Montes, Juan Francisco Jordán Montes, que creo que pasó por aquí también, ¿no? Creo que estuvo. Entonces, nos estamos encontrando yacimientos neolíticos, la mayoría en cuevas, algunos en llano, que es lo que ocurre en la mayoría de los sitios. Y de todo este listado, primero, que tenemos la gran mayoría, menos 5, en la Sierra de Segura, en serranía, en sitios no aptos para el cultivo de la vid. Y de estos excavados, que se hayan excavado, 3. Uno de ellos por urgencia, con carácter de urgencia. Y el único que se ha publicado es la fuente de ISO de Jin. La publicación magnífica, además la publicó el Instituto, ¿no? El Instituto de Estudios Albacetenses. Y cuando lo lees vas allí y dices, a ver qué restos han encontrado de flora, vegetales. No te lo dice. He quedado una reunión, a raíz de todo esto, he quedado una reunión con, por ejemplo, García Tienza, que es profesor de la Universidad de Murcia. Le puse el otro día un correo electrónico para quedar con él, para hablar de estas cosas, pero decir, bueno, seguro que has encontrado restos vegetales, dime qué restos son. No podemos tener Albacete vacía de vino, porque es una de las zonas donde se refugia la vid. Donde se refugia la vid vinífera. Necesitamos más información. Excavaciones arqueológicas, indudablemente. Que trabajemos los arqueólogos, claro. El siguiente paso, el siguiente momento cultural del Neolítico es el Calcolítico. ¿Qué ocurre en el Calcolítico? El Calcolítico es importante, muy importante, y le damos poca cancha, publicamos poco, porque ocurrió, que no quiero irme de la conferencia. Sí, se los voy a contar. Sí, porque es muy curioso. La cronología en arqueología siempre se hacía muy curioso. Lo que mejor se conocía, porque había textos escritos, eran los faraones, la cultura egipcia. De ahí se trasladaba a Grecia. Y de Grecia, por paralelismo, a todo el mundo mediterráneo. ¿Qué ocurría? Que cuando encontrábamos grandes ciudades fortificadas, son las grandes ciudades que hacen los griegos en la Grecia antigua. Las mismas que estamos encontrando nosotros aquí en Los Millares, en Cabezo del Plomo, en esos sitios y tal. Pero Livy, que es un inglés que descubrió lo del carbono 14, la fecha por carbono 14, no sé cómo calificarlo, que demostró que resulta que las ciudades fortificadas de la península ibérica y del sur de Portugal eran más antiguas que las griegas. ¿Qué ocurrió? Que el Calcolítico se paralizó. La gente ya no excavaba Calcolítico porque se quedaron un poco sin argumentos. Y no todo el mundo, volvemos a lo mismo, tenía dinero para hacer un análisis de carbono 14. Tú excavabas algo que no podías fechar. Y eso para un arqueólogo es casi una mancha. Tú estás excavando algo y ¿qué fecha le pones? Es que mire usted no, ¿qué fecha tiene esto? Entonces el Calcolítico pasó eso. ¿Qué ocurre con el Calcolítico? La importancia que tiene y el problema que ha sufrido y que felizmente se está superando, lógicamente, es que durante el Calcolítico el hombre toma conciencia de su importancia. Hasta este momento el hombre podía ser cazador y presa. Es decir, cuando salía al monte, cuando salía al campo, podía cazar o lo podían cazar a él. ¿Qué ocurre con todo el desarrollo tecnológico del Paleolítico superior, todo el Neolítico y ya en el Calcolítico? Que el hombre se sitúa encima de la pirámide ecológica. Él es el dueño de la naturaleza. Él domina la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que ya no necesita creer en el sol, necesita creer en los árboles. Se crea su propia religión. Y es cuando surge todo este boom de idolillos, de ídolos, de toda la religión, o el concepto que tenemos ahora mismo de religión, es decir, cómo explicamos aquello que no comprendemos a través de la religión, surge en este momento. Y en este momento el hombre domina tanto el medio natural que empieza a lo que se llama el policultivo. Los cereales, las legumbres y poco más que se estaban cultivando durante el Neolítico, en este momento se empieza a cultivar la vid, se empieza a cultivar el olivo, se empiezan a cultivar la algarrofa. Eso. Es decir, hay toda una playa de cultivos
que se cogen en este momento, que se hacen en este momento. Por ejemplo, tenían sus recursos también. Es decir, si un año es malo con el trigo, ¿qué hacemos? ¿Pasamos hambre? No. La harina de bellota se conserva más tiempo que el pan hecho con harina de bellota, se conserva más tiempo que el pan de trigo. No necesitaban cultivar la encina, porque la encina se daba por todos sitios. Pero sí la respetaban mucho, más que nosotros ahora, que nos las estamos cargando todas. Entonces, en este momento es cuando, y aquí tengo yo una gran discusión con mi amigo y el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que también le encantan estos temas y le encanta el vino, sobre dónde está el origen del vino, de la elaboración de vino en la península ibérica. Yo digo que aquí, en este momento. Los restos de pepitas de vitis vinífera más antiguos que se han encontrado en la península ibérica son uno en Jumilla, en el Prado, y otro en una excavación, la excavación que decía María José que excavamos de enterramiento múltiple del Molar. Encontramos, indudablemente ahí se la pusieron como fruto, pero lo que estamos encontrando en el Prado, en el yacimiento del Prado, que es un poblado calcolítico, nos estamos encontrando pepitas ya cultivadas y nos estamos encontrando en cantidades industriales. No se puede comer tanta fruta. Sí se puede comer. Pero yo defiendo que el origen del vino está aquí. Decía que los más antiguos se han encontrado en Jumilla, en estos dos poblados, y en Sierra Madre, en Huelva. Lo que pasa es que Sierra Madre en Huelva no tiene denominación de origen. Jumilla sí. Es eso. Entonces, la denominación de origen Jumilla, hecho en el Logan para todos los municipios, ya sabe, bueno, luego hablaremos al final de ella, de la denominación de origen Jumilla, que es de donde yo provengo, y si no, luego mis paisanos me corren, ¿no? Estamos en un momento en el que, para diferenciar una pepita, una uva, si es cultivado o no, es por las dimensiones, las proporciones del grano. En mi pueblo se dice granillete. Que no me gusta decirle pepita por si hay alguna pepita por aquí se ofende, ¿no? Pero vamos, en mi pueblo se le dice granillete. Entonces, la diferencia para saber si es cultivado o no es longitud. Si observamos aquí en estas procedentes de la cueva del enterramiento múltiple del Molar, allí en Jumilla, veremos que hay de todo tipo. Proceden de uvas distintas, unas son cultivadas y otras no. En este momento es el proceso de transformación que se está sufriendo la uva de ser silvestre a ser cultivada. Y lo está haciendo el hombre. El hombre en este momento está haciendo pruebas y está seleccionando. Una cosa que no se dice nunca o que no se ha dicho nunca en arqueología es que una vez que se recogía el trigo, cualquier legumbre, cualquier leguminosa, se cribaba. Había unas cribas que ellos hacían para quedarse el grano más grande, el más gordo, para sembrarlo al año siguiente. Que no eran tontos. Eso que ahora parece, bueno, ahora vamos a ver y lo traemos seleccionado de Holanda. No, no. Ellos se tenían que seleccionar su grano y se lo hacían ya seleccionando el más grande. Se busca novio o novia que se busca el más alto, el más fuerte. En este caso era lo mismo. ¿Es así? Entonces, en este momento hacemos lo mismo. ¿Qué pepita va a conservar? ¿O qué cepa es la que mejor va a proteger? Tiene la pepita más grande. Cuando precisamente, una vez que se domestica, una vez que se cultiva, la pepita el granillete tiende a ser más pequeño, ¿eh? Insisto, yo creo que es en este momento, en el tercer milenio antes de Jesucristo, cuando se empieza a elaborar el vino. Cuando se empieza eso. ¿Qué ocurre en el periodo siguiente? En el segundo milenio, la edad del bronce pleno, que además hay un error también, es que me voy de una cosa a otra, pero es que no me resisto a contárselos. Cuando se habla de la provincia de Albacete se dice, todo es un bronce de las motillas. No, señor, no todo es bronce de las motillas. De la Acequión para abajo, toda la parte este, toda la parte de la sur de la provincia de Albacete, es un bronce que no está definido, que incluye el altiplano Jumilla-Yecla, todo el valle del Vinalopó, la parte norte de Alicante. Es decir, estamos definiendo, y estoy colaborando con otro profesor de la Universidad de Alicante, que Jover Maestre se llama, en definir otro tipo de la edad del bronce, que ni es el Largar, ni es el bronce de las motillas, ni es el bronce valenciano que decía Tarradell. Y ahora lo están cuestionando también. Es otro tipo de bronce. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo, en este momento?
sobre todo en la parte que ya digo que más domino yo, que más controlo, que es la parte sur y este de Albacete, por proximidad geográfica, lógicamente. En este momento lo que se está haciendo es controlar el territorio. Se controlan las vías de comunicación, los yacimientos de siles, los yacimientos de sal, no he dicho tampoco, en el Neolítico surgen todas las cañadas, todas las vías pecuarias, y el Calcolítico las consolida. ¿Qué hace la Edad del Bronce? Las controla. No hay un cruce de un cordel con otro, o de una cañada con otra, o de un cordel con una vereda, que no haya un poblado de la Edad del Bronce pleno. Eso ocurre en Albacete, ocurre en Ciudad Real, ocurre en Murcia, ocurre en todos sitios. Son los grandes controladores del territorio. Encontramos mucho material, además un material muy... cuando está surgiendo también la metalurgia. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco tenemos análisis de materiales, o sea, de los restos que hay en el interior de las vasijas. ¿Se bebe vino? Por supuesto, si lo venían desde el periodo anterior. Tenemos las vasijas son muy iguales, es decir, en este caso, el menaje de cocina, es decir, la vajilla de casa, era muy simple, era muy sencilla. Y además podemos ver lo que comían y lo que tipo de comida que tenían, porque casi todos son recipientes o para tener sopa o para beber líquidos. Y no hay grandes ollas para cocinar. Entonces, eso nos dice lo que decíamos al principio, que ante un problema que tienen, la solución que dan es el mismo tipo de vajilla. La solución es siempre la misma. ¿Que tenemos que verter? Pues todo el mundo le hace, pero aquí y en Japón, le hacen un pico para verter para que no se nos caiga el líquido por todos sitios. Es decir, esa solución la ha hecho todo el mundo. En este caso es lo mismo. ¿Qué tipo de comida y de bebida tenemos? Esta. ¿Qué recipientes tenemos? Lo más adecuados, lo más aptos para ese tipo de comida. En este caso hablamos del vino. Insistimos, si para el Calcolítico teníamos aún bastantes restos de pepitas de vitivinífera, para el bronce no tenemos nada. No tenemos nada. Entre otras cosas porque, por ejemplo, un dato, el dato de la tierra de donde vengo. En el altiplano Jumilla-Yecla, que estamos hablando de 1.700 kilómetros cuadrados, de me parece que son 107, 108 yacimientos de la Edad del Bronce catalogados, solo se ha excavado uno. Encima se excavó en los años 70. Es que no se cribaba ni la tierra. Y la información que tenemos es muy parca, es muy laxa. Y esta es la gran discusión que tengo yo con mi amigo Juan Blázquez. La gran polémica, es decir, lo que dicen luego, en este caso le ayudan los franceses. ¿Quién trae? Si yo defiendo que el vino se elabora aquí desde el Calcolítico, y otros autores dicen que no, que el vino se trae desde Oriente Medio, a través del Mediterráneo. Y entonces surge la gran pregunta, la gran duda. ¿Quién lo trae? ¿Los griegos? ¿Los fenicios? Si lo traen de allí, alguien lo tiene que traer del Mediterráneo oriental. Mi idea, se las cuento aquí a ustedes, es que lo que traen estos pueblos son mejoras en cuanto a la elaboración de vino. Eso luego lo veremos cuando la crisis de la filosofía francesa, vengan los franceses. ¿Los franceses vienen a enseñarnos a elaborar vino? No, señor. Lo que nos traen son mejoras, como la despalilladora. Nos traen una serie de mejoras técnicas de la elaboración de vino, que es lo que hacen luego los fenicios y los griegos. Y aquí sí quiero distinguir lo que hacen. Los fenicios, que son gente mucho más práctica, mucho más comercial, más capitalistas, más de mentalidad capitalista, nos traen la técnica, nos traen el cuerpo, por decirlo de alguna forma, y los griegos nos traen el alma, y cómo se bebe el vino, cómo se debe consumir, en qué cacharro. Iba a decir una idea, pero me la guardo para la siguiente diapositiva. Este equilis de aquí, el que vemos en la parte de la izquierda, tiene una historia muy bonita, una historia mitológica. Unos piratas del Mediterráneo no se les ocurre otra cosa que secuestrar a Baco, o sea, a Dionisos en este caso. Vamos, secuestrar a un dios, ni más ni menos. ¿Qué hace el dios? Los tira todos por las bordas y los convierte en delfines, y de los mástiles hace que surjan parras con uvas. Para eso era el dios del vino, ¿no? Bonita la historia, digan que no. Cuando la leen, la verdad es que uno se embulle de eso. ¿Qué nos traen los griegos y los fenicios? Pues otro tipo de prensa, que luego la utilizarán también para el aceite. Una cosa que se ha estudiado muy poco, los griegos llevaban las prensas al viñedo, a la viña.
Sacaban de allí, no tenían que transportarla y elaboraban el vino allí mismo. ¿Qué transportaban? El vino ya elaborado. Eso plantea un problema que tendríamos ahora mismo, que es el proceso de fermentación, que aunque necesita mucha oxigenación, indudablemente transportamos el vino o transportamos la uva. Ellos tenían lagares portátiles. Este es un dibujo de un profesor mío que murió ya, lamentablemente, de Pedro Lillo, inspirado en los textos que dicen que llevaban los lagares, los llevaban a la propia viña, la propia vid. Esas innovaciones son las que traen los pueblos del Oriente Mediterráneo. Y como decía, los griegos nos traen el alma. ¿Cómo se bebe el vino? Solo nunca, ni se os ocurra. Vamos. El vino no se debe beber nunca en solitario. El vino se debe beber además con moderación. Eso se ha dicho toda la vida y ahora está muy de moda, ahora se repite mucho. El vino hay que beberlo con moderación. Cada comida un vaso de vino, un vaso de esos de caña de vino. Todo eso que nos dicen ahora mismo, toda esa información, que además está demostrado sanitariamente, que los beneficios que tiene el vino contra el infarto, contra todo. Eso nos lo dice la iconografía clásica. Es decir, los clásicos nos están vendiendo esa misma idea con lo que ellos saben. Los dos que tenemos, Dionisos y Baco, jóvenes, puestos, fuertes, porque consumen solo un vaso de vino al día. Consumen como mucho medio litro de vino, que es el máximo que ponen para hombres, para las mujeres menos, porque lo metabolizan más despacio. Ponen esos señores escultóricos. Y el borracho, chileno, que es el dios de la borrachera. Viejo, lo que no sé por qué lo ponen calvo. Viejo, gordo. ¿Qué nos está diciendo la mitología? El vino hay que consumirlo con moderación. El vino, no lo he dicho hasta ahora, pero lo quiero repetir hasta machacar. En todo el mundo mediterráneo, en todo el mundo y en todas las culturas, y ahora entraremos también en el mundo árabe, es un alimento, es una parte sustancial del alimento. Todos hemos estudiado y a todos nos han dicho la tríada mediterránea: cereal, olivo y vid. ¿Por qué? Porque es un alimento. Y todo el mundo, desde el momento más antiguo de la prehistoria, está considerado como un alimento. Además, un alimento que tiene unas cualidades antioxidantes, sobre todo para el cuerpo humano, impresionantes. Y los clásicos nos lo dicen gráficamente. El mundo ibérico, que es uno de los que más me apasiona a mí. Aquí tenemos el monumento de Pozo Moro, allá al lado de Chinchilla, encontrado allá al lado de Chinchilla, que ahora mismo está en el Arqueológico Nacional. Ya en el banquete de monstruos que hay ahí, ya están consumiendo vino. Hay representaciones de oinocoes, que ahora veremos qué cacharro es ese tan raro que se llama oinocoe. Mi Lucía sabe que es jarra para vino, ¿no? Jarra para beber vino. Y estamos hablando del siglo VI a.C. Hablando en un momento en que el momento anterior, es decir, todo el bronce final, que teníamos poca información, de la noche a la mañana, eso para dicho está bien, surge una cultura plena, totalmente desarrollada, totalmente formada, que domina la metalurgia del hierro como nadie, que es la cultura ibérica. Y en el primer monumento que nos encontramos de la cultura ibérica, es el de Pozo Moro, tenemos jarras para vino, tenemos oinocoes. Pero es que en el Alto de Benimaquía, a ver si me sale en Denia, se encuentra la primera idea de cómo eran estos lagares del mundo ibérico. Esto es del siglo V, en principio del siglo V, el otro era del VI. Y esta es la reproducción que nos hace Chineri Díez. Se encuentra un lagar fortificado, es decir, hay una serie de casas, en ellas hay un lagar, hay una bodega, y todo eso está fortificado. ¿Qué ocurre? Que esto está en manos de las élites. El vino es un elemento de prestigio que nos lo han traído los griegos y nos han dicho cómo hay que beberlo, y ese prestigio que le da al que lo consume y al que lo elabora, lo fortificamos, lo metemos dentro de un recinto que además defendemos. Eso mismo ocurre en la Quéjola. Quéjola es igual que el Alto de Benimaquía. Es un recinto donde además casi todas las estancias, casi todas las habitaciones tienen ánforas que se suelen llamar binarias, pero luego cuando hacemos análisis nos encontramos que también tenían aceite y cereal.
El cereal que se iba a sembrar al año siguiente no se guardaba en un cesto, se guardaba en un ánfora para que no se lo coman los ratones. Esas cosas luego no las tenemos en cuenta. Según dónde guardas el cereal, si se lo comen o no. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La Quéjola ocurre eso. Quéjola es un yacimiento importantísimo, porque estamos viviendo ese momento también en el que el vino no se ha popularizado, es decir, solo lo tienen unas élites. Además, en el caso concreto de la Quéjola, sabemos que la producción de vino era el triple del consumo local, de todo lo que es el Opidum, todo lo que es la ciudad de la Quéjola. Entonces, no cabe duda que esto es un centro distribuidor del vino que se está produciendo. Que lo controla un señor o dos, o la élite, es decir, los 5 que gobiernan allí, pero que sí es un centro que controlan. Es un bien escaso, que lo están controlando. Ellos son los que realmente eso le está dando prestigio, les permite mantener esa pujanza sobre el resto de la sociedad. ¿Qué ocurre en la Quéjola? Y abro otro paréntesis. Estas fotos son del sábado, del periódico digital Albacete Cuenta. Están privatizando los caminos que dan acceso a la Quéjola. Es increíble. Tendríamos que hacer algo. Si no pueden privatizar un yacimiento que es paradigmático dentro de la cultura ibérica, para la península ibérica, que lo citamos todos, no pueden privatizar el acceso. Tú tengas que llamar a la puerta de un señor para decir, oye, que voy a ver aquello. Ponga usted en guía. Vamos con el guía, si yo he ido a muchos sitios con el guía, me encanta. Luego me llama la atención porque me meto por donde no debo. Pero bueno, esto no podemos hacerlo. Esto ya digo, esto es del sábado. Esto es del sábado pasado. Publicado en el periódico. Eso sí que no, este paréntesis lo cierro con pesar, con gusto. ¿Qué pasa en los billares? En los billares, estos centros distribuidores del vino, estos centros distribuidores como Benimaquía o la Quéjola, cuando se muere un señor de estos, un aristócrata, por llamarlo de alguna forma, por entendernos todos, el banquete funerario dan vino. Por eso hay una de las... Podría haber hecho la conferencia, podría haber sido el vino en los ritos funerarios. Y nos daba material para todo eso. Todos los que van al entierro, gracias, al funeral, llevan vasos áticos hechos en Atenas, bueno, en el Ática, no en Atenas precisamente, en el Ática, de barniz negro, de figuras rojas, exclusivos para beber vino. Y una vez que han bebido el vino, no sabemos cuánto, lo entierran, lo queman y lo tapan. Amortizan una vajilla que vale un dineral en un funeral, en un entierro. Esto se nos escapa un poco de las manos. Esto es algo que no terminamos de entender, ¿no? Es algo que no... Es algo, pero vamos, también nos da idea de la importancia que tiene el consumo de vino en este momento. Estamos hablando estamos hablando de dos silicernium, es como se llaman los silicernium, que es como se llaman estos depósitos de piezas. De dos silicernios que se encuentran en los billares, que lo excava Juan Blánquez, y él, la verdad es que no sabe cómo interpretarlo, pero la cantidad de piezas que hay traídas de la Ática, es decir, de importación, es impresionante. Es muy importante. Y la importancia del muerto que nos da, que era indudablemente un aristócrata. Es decir, yo creo que es el único yacimiento donde se han encontrado dos jinetes, los billares. Es importantísimo, además preciosos, una calidad excepcional. Nos está hablando de una aristocracia que sigue controlando el vino. Este es otro de los detalles del silicernium, donde hay dentro de esta vajilla de lujo traída del Ática, si hay algún vaso de los caros, dentro de los que eran caros todos, de los que valen más dinero, son copas tipo Valentín, se llaman. Son unas copas que tenían cierta, o eran de cierto prestigio, ¿no? dentro del mundo ibérico. Por eso digo que en los billares es otro de los yacimientos, de los hitos dentro del mundo ibérico relacionados con el vino, que además los citamos todos. Ahí sí que no tenemos ningún eso. Y ahora vamos un poco a cambiar de tercio. Les venía hablando de los oinocoes.
Oinocoes, la palabra oinos, de donde viene inos, de donde viene enología, enólogo, inos, es la jarra para vino. Ahora nos trasladamos todos allá a una terraza y pensamos que es verano y pedimos una sangría o un vino de verano. ¿Dónde nos lo ponen? La jarra de cristal que nos pone, ¿qué forma tiene la jarra de cristal? Tiene esta. Pero es que esta es del siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de 2400 años. Pero esta jarra es exclusiva para vino. Estos son jarras ibéricas imitando las griegas. Mundo griego, que empiezan ya en el siglo VI, hasta hoy vendemos o bebemos el vino en la misma jarra. No hemos cambiado. Llevamos 2500 años bebiendo el vino igual, lo cual es maravilloso, ojo, porque el vino se ha mejorado si lo hacemos mejor. La crátera. La crátera es un elemento griego que hay pocas en España, hay pocas, no abundan. Abundan más en el Mar Muerto y en toda la parte aquella del oriente del mundo griego que aquí. La crátera tiene una misión fundamental y ahora veremos la trascendencia que tiene. En la crátera los griegos mezclan el agua con el vino. Los griegos entienden, voy a ir de una cosa a otra, no, pero vamos a terminar. Mezclan el agua con el vino. Y en un banquete, cuando hacen un simposium los griegos, ¿dónde ponen la crátera? En la mesa no. Ponen al fondo. Nosotros estamos aquí departiendo y comiendo, pero el vino, la bebida la tenemos al fondo. ¿Para qué? Porque en el tiempo que yo voy a llenar mi copa, me cruzo con el que está enfrente, con el que no voy a hablar en toda la noche. ¿Quién ha ido a una boda y se ha sentado en una mesa de esas rectangulares y no ha hablado en toda la noche con el que está en la otra punta? Eso nos ha pasado a todos. Los griegos eso lo tenían superado. Porque en un momento determinado, el de la otra punta y yo nos levantamos y coincidimos en el pasillo a cargar nuestra copa de vino, dado con agua, insisto, a la crátera. Hasta ese punto daban importancia a los griegos al vino. Esa relación social que debe tener todo el mundo en el banquete, en algo que nos une tanto como es la comida, ¿no? Vamos a quedarnos con la idea de que mezclaban el agua con vino porque la palabra griega bárbaro, bárbaros, son los que no mezclan el vino con el agua. La traducción literal de bárbaro en griego es extranjero, el extranjero. Pero llega a ser tal la similitud, la asociación del extranjero que bebe el vino puro, que no lo mezcla con agua, que para ellos es un signo de civilización. Y es el concepto que nos llega ahora mismo a nosotros de la palabra bárbaro. ¿Quién es? El bárbaro, el que no tiene civilización y que está asilvestrado. ¿No? Ese concepto, en principio, no es así. Es el que no mezcla el vino con el agua. Con lo cual, el vino mezclado con agua, con poca, ¿no? Es un símbolo de identidad griega. Es símbolo de civilización. Y el que no hace esto no está civilizado. Hay una anécdota muy buena de Platón. La traigo de Platón. De Platón es una anécdota muy buena cuando está en Sicilia. El vino se bebe en Kilix. Es el vaso exclusivo. Porque esto no lo he contado tampoco. Cuando vamos a un restaurante, ¿por qué nos ponen 3 copas? Y con una podemos beberlo todo, ¿o no? Eso es una herencia griega. El espíritu ese que nos traen los griegos es este. Los griegos, como buenos mediterráneos, todos somos muy supersticiosos. Entonces el griego, donde bebe el agua no bebe el vino, y donde bebe el vino tampoco bebe ni leche, ni agua, ni cosas de esas. Tiene una copa para cada cosa. Eso lo hemos trasladado y lo tenemos en el restaurante. ¿Quién pone en su casa para comer 3 copas? Nadie. No ponemos ninguno. El griego tiene una copa para beber agua que se llama cántaros. Creo que la palabra lo dice todo. Y para beber vino tiene estos tipos de copas tan bonitos. Pie bajo y esto de pie alto. He traído 2 porque veamos la evolución. Se llama Kilix, de donde viene la palabra cáliz. ¿Qué ponemos en el cáliz cuando consagramos? Vino con... ¿Qué ponemos en la crátera? Es un signo de civilización. ¿Qué hace la religión? Es que nosotros somos civilizados. ¿Qué ponemos en el cáliz? Es que la evolución
del cacharro. Bueno, vean ustedes aquí, en este simposium, ¿qué copas llevan? Copas que llevan los griegos. Kílix, ¿qué es lo que se bebe el vino? ¿El serrillo este que tenemos aquí? Cáliz. ¿Qué está haciendo el etrusco? Eso es etrusco, eso es de Italia. Imita el Kílix, pero como es más burdo, no está civilizado, no lo va a mezclar con agua. ¿Qué ha inventado este señor? Cáliz. ¿Cómo consagra el sacerdote en la misa? Cáliz, con un Kílix. ¿Qué mezcla? Vino, pelín de agua. Es bonita la historia, no me digan que no. ¿Qué importancia tiene el vino dentro del mundo ibérico? Este es el equipo que excavamos en Coimbra de Barranco Ancho, llevamos ya 40 años, cómo pasa el tiempo. Y una de las cosas que nos encontramos en la tumba 109 de Coimbra del Barranco Ancho, de las 3 necrópolis que hay en la del poblado, son unos pendientes con un racimito de uva. En el mundo ibérico, al muerto se le incinera, lógicamente, todas sus pertenencias, entre ellos los pendientes. Los pendientes en el mundo ibérico los llevan generalmente los hombres. El piercing, que ahora se lleva a todo el mundo, solo lo llevan los hombres de armas. En el mundo ibérico solo el soldado, solo el militar, el guerrero, es el que tiene derecho a llevar pendientes, generalmente de oro o de plata. Este señor, aparte de ser un guerrero, su signo de identidad, es decir, lo que le identifica con el pendiente, son las uvas. Y la parte era un viñateniente, que diría yo, ¿no? Tenía viñedos. En este momento ya estamos hablando ya del siglo IV, siglo III antes de Cristo, está muy democratizado el vino. Ya en las casas que estamos excavando nosotros en Coimbra del Barranco Ancho, ya nos estamos encontrando oinocoe, nos estamos encontrando copas para vino, nos estamos encontrando quilis, es decir, hemos pasado de aquel recinto amurallado donde elaborábamos el vino a tenerlo ya cada uno en su casa, a tenerlo elaborado. ¡Ojo! Estamos pensando aún que es un aristócrata, que la parte aristocrática del poblado son las que controlan aún todavía esa distribución de vino, esa producción de vino. El problema es que, como todo el mundo sabe o todo el mundo se da cuenta de que es un alimento que además es saludable, es algo que se va popularizando, es algo que está llegando a todas las capas sociales en este momento, en el momento del mundo ibérico. ¿Qué pasa en el mundo romano? En el mundo romano tenemos el concepto pues, de Mérida, de Cartagena, de Libisosa. De esas había 4 en España, ¿eh? Grandes ciudades romanas había 4. ¿Cómo se ocupa el territorio en Albacete, en Murcia, en muchos sitios? El servicio militar en Roma duraba entre 15 y 20 años. Digo como al principio, mes arriba, mes abajo. Un muchacho que entra al ejército con 16, 17 años, se pasa otros 15 peleando por esos imperios de Dios. Cuando termina la mili, ¿qué sabe hacer? Nada, dar espadazos, ¿o no? Entonces, ¿qué hace el imperio? El imperio es generoso. Le da, una vez que se licencia, si llega vivo, tantas tierras, casa y esclavos para que viva el resto de su vida sin darle un palo al agua. Y vivan gratis. Entre los lotes de tierra que le da viñedos. ¿Por qué? Porque los legionarios romanos en su dieta diaria llevan medio litro de vino. El mundo romano se ha popularizado de tal forma el vino que en la dieta, aparte de la soldada que tenía y en la alimentación, diariamente medio litro de vino. Y hay una... Bueno, no me quiero adelantar tampoco. ¿Cómo se ocupa el resto del territorio? Con estas vilas que se le entrega a cada legionario que ha salido vivo de ese imperio de Dios. ¿Qué son las villas rústicas romanas? Grandes casas de campo. Yo las tengo comparadas con los cortijos andaluces, donde hay absolutamente de todo. Son autosuficientes, son autárquicas. Tiene la casa principal donde vive el señor, tiene su huerto, su bodega, la casa de los esclavos, su granja, su almacén, su almazara, lo tiene absolutamente todo. Hasta el extremo que cuando se dan cuenta, bueno, se dan cuenta no, ellos lo sabían, porque
porque venían del ejército, que lo que más necesita el Imperio Romano, aparte de trigo, es vino. ¿Qué hacen? Empiezan a producir gran cantidad de vino, todas estas vilas, y a exportarlo a Roma. Y aquí empieza un problema que luego veremos que se transforma. Parece que no, pero tiene una importancia trascendental a lo largo de la historia, que empieza aquí. ¿El vino de dónde viene? ¿De la tarraconense o de la cartaginense? ¿Por qué? Porque los puertos de salida del vino son Tarragona o Cartagena. ¿Qué ocurre? ¿Que lo producen en Cartagena y en Tarragona? No. ¿Qué ocurre un poco los que hayáis ido a Oporto? Que Oporto no tiene viñedos, los tiene alrededor. ¿Pero por dónde sale el vino de Oporto? De Oporto. Esto es lo mismo. Esto veremos que tiene sus consecuencias más adelante. Entonces, ¿qué nos dicen las fuentes literarias? Las fuentes clásicas. Insisto en este sentido en lo del puerto por donde sale el vino, ¿no? Donde lo exportan. Platón, en su estancia con Dionisio II en Sicilia, van a atacar Siracusa. Entonces hacen un truco que ya se conocía, que ya se sabía. El legionario, en época romana, en el mundo griego también se sabe. En el mundo griego tenemos un dato muy interesante, es que en la guerra del Peloponeso, unos atenienses cercan a unos espartanos y empiezan a negociar las condiciones de rendición. Como las condiciones, hay un momento de rendición, los espartanos le dicen, oye, que no tenemos comida. Y no son generosos en la comida, pero sí son generosos en el vino. Le dan 3/4 de litro de vino diario por persona. Es muy curioso. Y no se les puede morir de hambre porque están negociando y tal. ¿Qué les dan? No les dan mucha carne, les dan el pan justo, pero sí les dan 3/4 de litro de vino. El dato es muy curioso, ¿no? Además, mientras no se pueden dejar que mueran de inanición. Pues Platón, una de las cosas que le llama la atención es que beben el vino puro. Los mercenarios ibéricos que tiene Dionisio II en Sicilia, cuando están atacando Siracusa, beben el vino puro. ¿Y qué hace Dionisio? Les dobla la ración. Dobla la ración de vino, porque les cree furor. Eso vamos a ver también que trae una trascendencia muy larga a lo largo de la historia. Plinio el Viejo dice que la calidad de Iberia solo es superada por el de la Campania, por toda la zona de Nápoles. Lógicamente es un clima también muy benigno, un clima mediterráneo con muchas horas del sol. No nos cansemos. El vino, sobre todo en la zona de donde yo vengo, o variedades como la Monastrell o la Bobal, que se da en Valencia, lo que requiere son muchas horas de sol, para que madure mucho. Luego, eso que lo ven ustedes diciendo, esta añada ha sido buena. Habrá sido buena en La Rioja. Tienen no sé cuántos días nublados. Nosotros, que días de nublo, días que estén sin sol, son 6. Y la uva madura sí o sí. Y la añada siempre es buena. Luego, tenemos que cambiar el chip en ese sentido. Entonces, Plinio el Viejo dice que el vino de aquí, de Iberia, es bueno el que está saliendo sobre todo de la cartaginense, por el puerto de Cartagena, y el de la Campania, que estamos hablando del sur de Italia, estamos hablando de la zona de Nápoles. ¿Qué pasa? Que aquello también tiene una cantidad de horas de días de sol impresionante. Estrabón dice que las variedades, habla de estas variedades, sobre todo la Cocolobis, cuando la describe dice que es una uva menuda, de grano pequeño y muy prieto. Yo personalmente, y arrimando el ascua a mi sardina, creo que está describiendo la Monastrell. Los que dicen que por el nombre, como es francés o derivado del francés, pero es una variedad que se adapta perfectamente a zonas de sequía, a zonas de muchas horas de sol, de poca pluviometría, y entonces la Cocolobi, personalmente pienso que está describiendo la Monastrell. Cuando describe el racimo de uva, pienso que es esa. Dice que se exporta el vino a Italia y no solo en cantidad, sino también, muy bueno, he puesto las palabras textuales, hubiese puesto y en calidad, no, las palabras textuales de Estrabón y también muy bueno. O sea que el vino que se llevan de Hispania es muy bueno. También dice que se riegan con frecuencia. Y Barrón es uno de los grandes tratadistas ahora veremos el gran tratadista por excelencia del mundo romano. Es uno de los tratadistas que empieza a escribir sobre cómo se debe cultivar el vino, cómo se debe la vid, y cómo se debe elaborar el vino. Y además no tiene popularidad porque en sus escritos hace un trato despectivo de los esclavos. Dice lo que hay que hacer con los esclavos, que no gusta a nadie y políticamente no es correcto, indudablemente, ni en aquel momento ni en este, indudablemente. Entonces se llama la atención de que aquí las vides se cultivaban en vaso, lo que se llama en vaso, no eran parras, no eran parrales. Y
dice, esta es muy buena, dice, los toneles son de barro, que en ocasiones revientan con la fermentación. El calor que llega a coger la fermentación del vino les revienta el cacharro, revienta los toneles a los íberos, ¿no? Y el dato de Polibio es un poco por darnos una idea de qué costaba una metra de vino, de lo que podría nosotros decir ahora, pues serían 2 arrobas o arroba y media, pues era lo que era un cordero pequeño, tampoco uno grande, o una liebre, por ejemplo, valía también, valía un dracma. Pero el gran tratadista del mundo agrícola romano es un gaditano, es Columela. Columela es además de político, porque es amigo de Séneca, está recorriendo todo el imperio, porque además le dan varios cargos públicos y tal, y él es un hombre que se preocupa muchísimo de la vitivinicultura. Tan es así que especifica dónde hay que construir la bodega, qué aires son los que más le benefician, y una cosa importantísima que eso se ha puesto, no se ha puesto de moda, era verdaderamente aficionado o era un gran profesional de la elaboración de vino, lo sabía, que la bodega siempre ha de estar limpia y reluciente. Eso lo dice Columela ya, en el siglo II de nuestra era. Eso es algo que incluso hay ahora mismo elaboradores que no lo saben. Cuando entres a una bodega no puede oler a vinagre, debe estar limpia. Eso lo dice Columela en el siglo II después de Cristo. Hay una anécdota también muy buena de Columela, y es que criticando a Roma, dice que en Roma estaban proliferando una gran cantidad de establecimientos. Dice, incluso hay unos donde uno entra a recortarse el pelo y arreglarse la barba. Dice, está hablando de las barberías. Y concluye diciendo, dice, pero no hay ninguna escuela de agricultura. La base del imperio, que era la agricultura, como estamos viendo, él se queja de que en Roma no hay ni una escuela de agricultura. A Columela luego lo seguirán muchísimos tratadistas posteriores. Del mundo visigodo tenemos muy pocos datos. Los pocos que tenemos del Tolmo de Minateda, sabemos que, por ejemplo, la ley Visigotorum, que hace Recenzbit en el 654, dedica, no sé si son 3 capítulos al cultivo de la viña y a la elaboración del vino. Incluso regula el precio del vino. Además, hace clasificaciones, si es un vino joven, si es un vino que tiene añada, si es un vino... ¿sí? En este momento, en el siglo VII, estamos hablando ya de la importancia del vino en unos pueblos, entre comillas, bárbaros, ¿no? Están regulando, son conscientes de la importancia que el vino tiene, sobre todo por lo que decíamos, por las propiedades antioxidantes que tiene el propio vino. Tan es así que piden que se bañen, exigen que se bañen las viñas que están alrededor, próximas a los caminos. Esto tiene una doble lectura, ¿no? Para no tener problema del conflicto que me han robado la uva, y segundo, proteger el poder mantener o el poder tener una cosecha de vino en condiciones, porque la demanda sigue siendo importante, sobre todo en el mundo aristocrático y en el mundo militar. Y por último, que debe ser más extendido, y en vendimia y en siega, en el mundo visigodo, de la dominación visigoda, se paralizaba todo, incluso los juicios. Te tocaba que el juicio, cuando era la vendimia, que sepas que te lo iban a hacer después. Es una cosa importante. Insisto, tenemos muy pocos datos del mundo visigodo, solo los tenemos por textos, que no son pocos, que no es poco. Y en el mundo islámico se bebía vino. Sí, mucho. En el mundo islámico se bebe mucho vino. Porque además, ¿cómo van a explicar ustedes que en el paraíso musulmán, paraíso que tienen los musulmanes, son 4 ríos los que hay? Uno es de agua, lógicamente, el otro es de leche, el otro es de miel y el cuarto es de vino. ¿Cómo vamos a tener en el paraíso un río de vino si no lo vamos a beber? Este es el patio de los leones de la Alhambra, que asemeja 4 ríos, que dice el Corán, que tiene el paraíso. La conclusión que llegamos el otro día hablando con Estefanía aquí, José Luis Simón y yo, es que el legislador musulmán tiene que legislar para gente analfabeta. ¿Y cómo le va a decir? No, vino no, y esto sí? O sea, el vino puedes beberlo
Y esto que tiene alcohol, no. Las dos cosas tienen alcohol, indudablemente. Aunque el vino está considerado un alimento. Y uno de los ríos del paraíso es de vino. ¿El legislador qué hace? Todo lo que lleva alcohol se prohíbe. Y en este caso hay una anécdota muy buena. Anécdota histórica. Ojo, en este caso no es una anécdota, es un hecho histórico. Cuando en las primeras taifas, los castellanos se las están comiendo, todos los reinos cristianos se están comiendo todas las taifas una detrás de otra, los andalusíes no tienen más remedio que ir al imperio que hay en el norte de África a pedirle a los almorávides que vengan a echarles una mano. ¿Qué ocurre con el imperio almorávide? Primero, que lo ha creado, iba a decir un analfabeto, pero no era un analfabeto el hombre, era un hombre que nació en una aldea, allí en Marruecos, muy religioso, muy beato, que diríamos en la actualidad, que crea unas normas dentro del Islam que corren como la pólvora y crea un imperio basado en esas normas. ¿Qué ocurre cuando vienen los almorávides aquí a contener a los reinos cristianos? Pues que ven que aquí bebe vino todo el mundo. ¿Pero cómo bebéis vino? Que lleva alcohol. El primero el califa, o el primero el que estaba allí. Que el vino es un alimento. Sí, pero lleva alcohol. Sí, pero es un alimento. Entonces, tan es así la cuestión que llegan a plantearse los andalusíes de aquí, llegan a preguntarle a los almorávides: bueno, pero el señor este que os ha incitado y que ha creado esta nueva corriente religiosa, ¿de dónde es? ¿Cuántos libros ha escrito? Es una pregunta que les hacen. ¿Cuántos libros ha escrito? Y los otros se tienen que coger de hombros. La genealogía del que ha fundado el imperio almorávide, como además es un sitio donde no hay vides, ellos no vienen bebiendo vino. Ellos traen la prohibición taxativa de beber alcohol. Y vienen aquí y se encuentran. Que aquí bebe todo el mundo. Pero todo el mundo, ¿eh? No estamos hablando. De hecho, la palabra almoradí, el pueblo de Almoradí, es una especie de pasta que se hace con vino. De hecho, estaba prohibido dársela a los chiquillos porque llevaba tanto vino que emborrachaban a los chiquillos. La pasta esa que hacían, que era un alimento, era un plato cocinado, estaba prohibido dársela a los chiquillos. Se llaman moradí, como el pueblo de Alicante. En el mundo musulmán, islámico, más que musulmán islámico, el vino está siempre asociado a la música y al amor. Hemos visto en el mundo ibérico que está asociado a los militares y a la guerra, a la aristocracia. Aquí está siempre asociado al amor y a la música, siempre. Además, aquí lo tenemos en una miniatura. La historia de Bayard y Ziyad es ni más ni menos que la historia de la Celestina nuestra. Las connotaciones con otro eso, pero es lo mismo. Y las representaciones, las miniaturas que hacen los propios árabes, los propios islámicos, cuando publican, son gente bebiendo vino y tocando música. Estamos hablando de un libro que fundamentalmente la temática es el amor. Pero es que tenemos otra miniatura persa donde están bebiendo vino los persas. Se bebe vino. ¿Quiénes son los que no dejan beber vino? Los talibanes. Hay gente que no. Ellos hacen pasas, hacen un vino agrio, hacen mucho vinagre. El vinagre es importante en el mundo islámico. Y muchas recetas médicas. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos? Pues vamos a... hay una gran cantidad de recetas médicas y de gastronomía en el mundo islámico que llevan vino. Ojo, uno de los ríos es de vino. Y lógicamente hay unos grandes trataristas del mundo islámico, sobre todo que se dedican grandes capítulos al vino. El primero, Burjair, sevillano, como vemos aquí. No se lo pierdan ustedes. Conoce, ojo, este es un gran botánico, es un hombre que hace muchas clasificaciones de plantas. Tiene un libro que es ¿cómo diría yo? Las medicinas simples, sería la traducción. Hace un tratado de agricultura, como vemos. Las medicinas simples viene a ser la curación por medio de las plantas. Él conoce el Dioscórides lo conoce perfectamente, conoce la obra de Galeno, y es el primero, estamos hablando del siglo XI, estamos hablando de 1070, es el primero que dice
que hay que poner riego por goteo. Estamos hablando del siglo XI. Dice que lo mejor para las plantas es el riego por goteo, que hay que regular el riego de tal forma. El sevillano conoce los rigores del verano de aquí y está planteando ya ese tipo de... Inguafit, que es contemporáneo del anterior, también conoce el Dioscórides, también conoce toda la obra de Galeno, también conoce mucho, además lo han traducido, traducen del latín y del griego todas las obras de los tratadistas. Conocen por supuesto a Columela. Columela lo conocen los dos, vamos, tienen todos sus tratados. Y este es el primero que empieza a experimentar con cambios de plantas, o sea, haciendo fecundación artificial de las plantas, entre ellas con el viñedo. Esto también habla de dónde hay que colocar las bodegas, cómo deben ser las bodegas, es decir, que están hablando de elaborar vino. Luego hay algún santón que dice, no, elaboraban vino para luego hacer vinagre. Sí, pero están hablando de cómo hacer una bodega, qué medios han de tener y cómo han de tener las cuestiones para elaborar vino. Luego veremos a ver si hacemos vinagre o no, según la calidad del vino, ¿no? Efectivamente hay muchos capítulos dedicados al vinagre, y a las pasas, a hacer pasas. Además era una de las cosas que más se exportaban. Es curioso. Luego en la Edad Moderna, una de las herencias que tenemos de los musulmanes es en los años de crisis es la exportación de pasas, sobre todo de la zona de Valencia. Es herencia de esta gente. Por eso digo que tenía muchas diapositivas y tal. Unas pinceladas históricas, por no alargarnos más. Los marinos españoles en su dieta tenían una cuarta parte. Vamos a ir a lo de las tropas de Napoleón. Abajo, vamos a ir. Tenían 1 litro de vino diario persona, los soldados. Y cuando iban a encontrar en combate, les daban 2 litros. Eso es así. Es así de claro. Esto les decía que tenía más trascendencia. Ya hemos visto que lo hacían en Sicilia. Dioniso II de Sicilia ya lo hacía con sus tropas, ¿no? Sobre todo con los íberos y tal. Esto ha degenerado de tal forma que en la Segunda Guerra Mundial, con el vino, con la comida y con la bebida, les daban drogas a los soldados. Y el máximo exponente de este vicio, que empieza, como vemos en Siracusa, es la guerra de Vietnam. Volvían todos yonquis. Todos volvían yonquis. Entendemos con esto que la guerra hay que evitarla por todos los medios, ¿no? El último paso que hay que hacer es la guerra. Es decir, ¿cómo se degenera de una forma? Es decir, el vino, que forma parte de la dieta alimenticia de un militar, de un soldado, que para enaltecerlo un poco le doblamos la ración, cómo llega a desvirtuarse de tal forma. Otras cosas ya no les daban vino, indudablemente. El Quijote lo nombra en 19 capítulos. Famoso, el de los pellejos, ¿no? El de eso. Este lo he traído por si querían algunos de ustedes darle una oportunidad. Y hay un aspecto que no he puesto aquí, pero que es importante también, y es el vino. ¿Cómo tratan el vino los padres de la Iglesia Católica? La patrística, que se llama. Porque 3 salmos, en su título, llevan la palabra bodega. Entonces, vamos a ver aquí cómo casamos esto? Bueno, pues es increíble la cantidad de literatura que hay de los padres de la Iglesia relacionando el lagar y la prensa con la religión católica. No ya tenemos el cáliz y la bendición de la Eucaristía, no. ¿Dónde se reúnen los fieles? En la Iglesia. ¿Dónde reunimos las uvas? En el lagar. La comparación Iglesia-lagar es que la llega a hacer San Agustín. Llega a hacer San Agustín. ¿Qué es la prensa? Es el peso de la cruz sobre Jesucristo. ¿Qué está liberando? Las almas a través de su sangre. Es increíble las figuras que hay en la patrística cristiana relacionadas con el vino. Es muy bonito, es muy apasionante. Es duro de leer, también se los digo, ¿eh? No es una cosa así de literatura fácil, pero es muy bonito de leer la relación del vino con la religión, con la patrística. 2 pinceladas y nos vamos, venga. De Jumilla, lógicamente. Como saben, la denominación de origen de Jumilla son 7 municipios, 1 de Murcia
y 6 de Albacete. Es de las 3 denominaciones de origen de España pluriprovinciales, con lo cual la gestión y la supervisión la lleva siempre el Ministerio de Agricultura, y se crea en el año 61. Es una de las más antiguas de España. ¿Por qué? Una cosa que ya vimos en el mundo romano. Porque el vino que está saliendo de toda esta zona, de la zona del Vinalopó, de la zona de Alicante, ¿por dónde sale? Por el puerto de Alicante. Entonces, cuando un productor va y ve su vino en Alemania, en Francia, en Italia incluso, ¿de dónde es este vino? De Alicante. ¿Mi botella es de Alicante? ¿Yo que lo he hecho en Tobarra o lo he hecho en Cumilla? ¿Qué se dan cuenta? Que el vino dicen que es de donde lo han cogido, de donde lo han montado, de Alicante, que es el puerto de salida. Entonces, eso le obliga rápidamente a los productores, en aquel momento más cooperativas que bodegas particulares, a crear, en el 61, ya digo, no sé si en la segunda o la tercera más antigua de España, a crear una denominación de origen de señores. Saldrá por el puerto de Alicante, pero lo producimos aquí y lo elaboramos aquí. De hecho, esos reglamentos del 66, que me parece que es el segundo después de Rioja. Por eso digo que la evolución en cuanto a la denominación de origen ahora lleva otra eso. Esto me lo había traído para hablarles de la filoxera, el problema de la filoxera, el problema de las desamortizaciones y todo el problema histórico que hay. Eso lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Si no, nos vamos a tener que traer aquí la cena. Pues gracias por su atención. Buenas tardes. Le felicito por su conferencia, que ha sido muy, muy interesante. Respecto a la denominación de origen, le quería preguntar, tengo entendido por fuentes bastante creíbles, que por ejemplo el vino de Rioja lo elaboran a veces con vino que llevan de Albacete. Y luego le ponen denominación de... Creen que beben un Rioja y están bebiendo vino de Albacete. ¿Qué me dice? Que tiene toda la razón. No es que sea el vino en sí, es el coupage, lo que se llama el coupage, es decir, la mezcla que hay de proporciones del uno al otro. Pero eso lo hacen los franceses. Los franceses están llevando vino de aquí para sus coupages. Entre otras cosas, porque un vino que se cría, una uva, perdón, que se cría en el Rhin o que se cría en el Mosela o en algún sitio de esos, en Burdeos, no pasa de 10 grados. Un vino que no tiene horas de sol, lo hemos dicho antes, no pasa de 10 grados. Un vino de aquí, para tener 16, 18 grados, no necesitamos despeinarnos. No nos despeinamos. Entonces, no solo se han llevado vinos para hacer Rioja, que se los siguen llevando. Se los han llevado y se los siguen llevando para hacer franceses. El vino Quina Santa Catalina, los vinos licorados que hacían que nos daban de pequeño para tener fuerza, ¿no? Eso se lo llevaban de la variedad Monastrell de toda la vega del Vinalopó de Jumilla y Yecla, para mezclarlo. ¿Por qué? Para darle fuerza. ¿Por qué? Porque lo que necesitan son grados, es azúcar. Eso en Francia con 12 grados, con 10 grados no lo consigue. Pero es que en el Rin están sacando el vino más alto con 9 grados. Claro. Luego aquí hay más, bueno, podemos echar mucho eso, pero tiene usted toda la razón, que no quiero alargarme más. No solo se lo llevaban, se lo siguen llevando, se lo digo yo. Buenas tardes, muchas gracias, muy amena, y quería preguntarle si la expansión del vino ha sido a través de la religión católica, puesto que en la misa hay que ofertar con el vino. Donde se ha expandido la religión, había que expandir también la viña. ¿Es así? Independientemente de la temperatura, digo... Sí, del clima, sí. Es así en determinadas zonas, es decir, lo he dicho antes y lo mantengo. El vino siempre ha sido un alimento, es decir, el vino, independientemente de la religión que se practicara, siempre ha sido un alimento. Entonces, la protección, incluso lo hemos visto y en ordenanzas de épocas históricas y lo hemos visto con los visigodos, de la viña es algo, de hecho, no, me voy de una cosa a otra. Es decir, es algo que como alimento había que cultivarlo. Y de hecho, se riegan. El cereal y la viña se riegan hasta hace un siglo. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la cosecha. ¿Qué pasa en las zonas donde no hay vid o la vid, lo que estábamos diciendo? Es mucho más eso. Entonces, la creación, por ejemplo, de un monasterio llevaba implícito la creación de una zona de viñedo. Llevaba implícito eso.
En algunas zonas, por eso digo, en algunas zonas sí ha sido fundamental la expansión de la religión asociada a la expansión del viñedo. Eso está claro. En otras zonas más circunmediterráneas no ha sido así. Es una cosa que viene, y además la sacralidad del vino no nos viene solo con la religión católica, la sacralidad del vino nos viene desde el mundo antiguo. En determinadas zonas, por ejemplo, en cualquier fundación de cualquier convento o monasterio, conventos si eran franciscanos y monasterios si eran de otra orden, llevaba implícito, como ya digo, la creación de un viñedo. O sea, esa es una cosa, el convento no podía depender de la buena voluntad o mala voluntad del comerciante de vino, no. El convento tendía a ser autosuficiente. Y en ese sentido, la expansión del viñedo ahí era fundamental. Era fundamental, sobre todo la creación. Por eso sé que, sobre todo en la Edad Media, se buscaban dos cosas fundamentales. Una, tener un convento o una abadía o algo cerca, y tener una feria. Eso era fundamental para el desarrollo de la población. Una cosa importante. Y una dehesa. Bueno, un detalle para agradecerle su presencia. Les agradezco, como siempre, a todos ustedes su presencia. Ya saben que el próximo lunes, 6:30 de la tarde, volvemos a estar aquí, hablando en este caso de alimentación, de nutrición, relacionado con la enfermedad, con la licenciada en biología Coral Calvo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.